Y nos da gusto recibir también aquí en este programa a la ministra Yasmín Esquivel. Le agradecemos que nos dé esta oportunidad de conversar. Muchísimas gracias, ministra, por la oportunidad de platicar aquí en Los Periodistas. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro, por esta oportunidad de comunicar con los televidentes, los radioescuchas. También, Álvaro, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Al contrario, ministra, le quiero pedir para el auditorio una evaluación breve de esta etapa de 3 décadas de una corte que nació en el gobierno de Ernesto Zedillo y que cierra un ciclo el día de ayer, un ciclo histórico para dar lugar al que inicia el próximo 1 de septiembre. Así es que, ¿cuál es la valoración que usted hace, una valoración crítica de esta corte que ha llegado a su fin? Mire, Álvaro, efectivamente concluye el día de ayer, 19 de agosto, la última sesión. Una sesión donde se vieron temas importantes. Para mí lo más relevante fue que declara firme la validez de la elección del Instituto Nacional Electoral con relación a los magistrados de la Sala Superior. ¿Y por qué es importante? Porque a la Corte le toca calificar las inconformidades de todas las personas en contra de la elección. Entonces se confirma el día de ayer la validez que el Instituto Nacional Electoral había hecho. También, por otra parte, se confirma, se vio un asunto electoral de materia de la reforma al Poder Judicial del Estado de Yucatán y las inconformidades que estaban pendientes. Concluye esta etapa, efectivamente, de un poquito más de 30 años de esta Suprema Corte, donde el método de nombramiento de los ministros era un nombramiento concurrente, es decir, el Poder Ejecutivo y el Senado de la República determinaban quién iba a ser los ministros de la Corte. Y así se vino haciendo durante 30 años. Hoy llega una corte, el próximo 1 de septiembre, una corte democrática, una corte electa por la población, por el pueblo de México. ¿Y por qué se da esta reforma? Esta reforma se da ante la necesidad de justicia en México, ante este divorcio que existe entre la sociedad y el Poder Judicial, poderes judiciales locales y federal. Se da esta reforma tan importante y llega una corte democrática. Y un tema que me parece importante resaltar es que esta nueva corte tendrá presencia por primera vez en 200 años de historia de 5 mujeres y 4 hombres, mayoría mujeres. Esto no se había dado nunca en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde seamos más mujeres que hombres inclusive. Y así se da en el 59% de los cargos que se eligieron el domingo 1 de junio. En juezas y magistradas también hay mayoría mujeres, 59%. Esto es inédito porque apenas llegábamos antes las mujeres en 23%, en jueces y magistradas ahora será 59%. Pero regresando al tema, se cierra esta etapa, este ciclo en donde se queda atrás toda esta serie de situaciones. Y yo podría hablar de los últimos 6 años que he estado presente en la Suprema Corte y realmente lo que he notado de la presidencia de Norma Piña para acá, de 2 años y medio para acá, un bloque de ministros opositores al gobierno, que se dedicaron a bloquear todos aquellos programas importantes y prioritarios y relevantes para el gobierno federal. Llámese, por supuesto, las obras prioritarias, el tema de los medicamentos, la compra consolidada de medicamentos, la compra de las vacunas, la Guardia Nacional, el tema de la energía eléctrica, la soberanía en cuanto al tema del energético y todos estos temas relevantes para el gobierno de transformación del presidente López Obrador, se vino dando un bloque que obstaculizaba por una u otra razón este tipo de políticas tan relevantes para el gobierno de México. Y entonces ese bloque que se generó como opositor, pues vino a impulsar aún más esta reforma que ya venía siendo una necesidad. Hoy tenemos un gran reto y como yo lo he comentado, hoy el balón está del lado de los juzgadores electos. Si fallamos, falla la reforma al Poder Judicial. No podemos darnos el lujo de fallar.
No podemos, porque hicimos un compromiso con el pueblo de México, a quien tenemos que cumplirle y cumplirle correctamente. Y el 1 de septiembre inicia este cambio, ya estamos a unos cuantos días, 10 días para que venga este cambio de actividades. Y yo quisiera por último puntualizar, se va a iniciar una serie de actividades el día 1 de septiembre a las 6 de la mañana en la zona arqueológica de Cuicuilco. Será la consagración de los bastones de mando. Posteriormente, a las 11 de la mañana será el informe de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, en la que, enterada por la mañanera, parece que vamos a ser invitados. Posteriormente, a las 5 de la tarde, viene la entrega, a las 4 de la tarde, la entrega del bastón de mando de los pueblos originarios a los 9 ministras y ministros en un evento que será en Pino Suárez, afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente, a las 7:30 de la noche, viene la toma de protesta de las ministras y ministros en el Senado de la República, el evento oficial donde nos toma protesta el Senado como ministras y ministros. Posteriormente, a las 9:30 de la noche, viene la apertura de la puerta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta puerta que está sobre Pino Suárez, muy bonita, que pesa 3,5 toneladas, que se cerró al llegar Norma Piña hace 2 años y medio, 2 años, 8 meses, se cierra la puerta de la justicia. Se va a abrir la puerta, se va a ingresar por parte del pueblo de México a la corte en la puerta principal. Para esto, el marco que tiene la puerta lo va a elaborar un marco de flores, los pueblos originarios de Iztapalapa. Un marco muy bonito para ingresar el pueblo a la corte. Y a las 22 horas, a las 10 de la noche, es la ceremonia, la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las 9 ministras y ministros y la presencia de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, a las 10 de la noche. Y con eso cerraríamos las actividades de todo el día 1 de septiembre. Un día intenso para las ministras y ministros, que estamos muy contentos. Horas. Sí. Muy unidos. Muy solidarios. Empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 22 horas, 23 horas. Sí. Caray. Más o menos. Déjeme, se lo planteo de esta manera, ministra. Llega una corte con mayoría de mujeres, con un presidente de origen indígena, se abre una puerta que fue cerrada por Norma Piña. Es decir, eso es lo que va bien en camino. Pero lo que se deja, esta presidencia de Norma Piña, que usted la acaba de definir, es también una presidencia en donde hay distintos atrevimientos de ella y de este bloque de oposición. Uno de ellos, por ejemplo, aquel proyecto del ministro Aguilar, que en algún momento plantea la posibilidad de separar del cargo al presidente López Obrador, y simplemente lo pongo como uno de los ejemplos de muchas de las cosas que sucedieron durante esta presidencia. ¿Cómo la califica usted a esta presidencia, ministra? Considero que fue una corte que se alejó tanto del pueblo de México, que olvidó la necesidad de justicia, que olvidó el sentir de la población, y en el caso concreto de Norma Piña, pues dio muchos tumbos, no tuvo nunca conciencia suficiente de la posición que estaba desempeñando, estos errores políticos que cometió, esta falta de tacto, de prudencia que debe tener todo juzgador, este equilibrio e inclusive emocional, creo que nunca lo tuvo y nunca tuvo esa conciencia clara de qué es lo que estaba sucediendo afuera. Se encerraron en sus 4 paredes sin darse cuenta del reclamo que estaba exigiendo afuera el pueblo de México. Esta presidencia insensible a las exigencias de la población mexicana, es que vemos hoy los resultados, donde tenemos esta reforma, donde tenemos ahora la llegada de 850 jueces, 881 jueces y magistrados electos popularmente. Vemos que cuáles fueron los resultados de la ministra Norma Piña, y los resultados pues definitivamente son erráticos por donde quiera que se les pueda analizar y ver.
Entonces, todo esto pues ha generado que se dé hoy esta transformación también en el Poder Judicial. El voto de la ciudadanía, el mandato popular llega al Poder Judicial y hoy lo que tenemos enfrente es un reto muy importante, de la mayor envergadura. Tenemos hoy el compromiso de transformar el Poder Judicial y no podemos fallar a eso. Hoy tenemos que estar más cerca de la gente que nunca. Hoy tenemos que tener una justicia de puertas abiertas. También tenemos que pensar en una justicia humanista, una justicia social, una justicia que atienda a los grupos vulnerables, los más marginados de nuestra población, por supuesto, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad, las personas y mujeres rurales, los campesinos, todos estos grupos que constantemente han exigido justicia y que han sido relegados de la misma porque se ha convertido en una justicia para los que tienen recursos para pagar un abogado, pero aquellos que no lo tienen no han encontrado una defensa adecuada. Entonces hoy tenemos que pensar en la protección de los derechos humanos de todas y todos por igual. Fortalecer la Defensoría Pública, un tema que le toca al próximo órgano de administración judicial, que tenemos que fortalecer esa Defensoría Pública, la escuela judicial para tener jueces muy preparados. Entonces, todos estos retos que tenemos enfrente y que iniciarán el 1 de septiembre es una deuda que tenemos hoy con la población. Nos han dado un voto de confianza y tenemos que responder a esa confianza ciudadana que se ha exigido en las urnas y que la gente salió y votó este porcentaje tan importante de mexicanas y mexicanos por la reforma judicial, Alejandro. Hubo muchas conductas golpistas de Norma Piña en su presidencia. El quererse involucrar directamente o el involucrarse directamente en la disputa por el poder público, como la reunión con Alejandro Moreno Cárdenas en la residencia de Las Lomas del ministro González Alcántara Carrancá, una reunión a la que asiste el presidente del PRI y son convocados los magistrados electorales. También trató de intervenir en lo electoral con un juez de consigna que le ordenaba a los magistrados integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral. Quiso también descarrilar la reforma, evitarla. ¿Qué motivó y quiénes motivaron a Norma Piña a atender una conducta que conspiró pues contra la democracia y contra los poderes mismos del Estado? Primeramente, Álvaro, creo que al principio de la presidencia de Norma Piña, además de las fallas de carácter político, creo que ella se dejó llevar por el canto de las sirenas al inicio, pero después se dejó cooptar por un grupo de conservadores, un grupo de personas que le asesoraban, donde le decían que su posición debe ser en contra del presidente, que no debía haber diálogo, que no debía haber coordinación, que no debía de haber ninguna relación con el presidente ni con los poderes. También otra cosa que se sucedió y que lo vimos todos fue esos mensajes totalmente inadecuados al presidente de la mesa directiva del Senado, en aquel entonces el senador Armenta, ahora gobernador, esa serie de mensajes totalmente inapropiados. Aquella carta que expide y le envía al presidente López Obrador, donde dice que el dinero de los recursos que se tienen en los fideicomisos del Poder Judicial Federal se van a dedicar a las víctimas del huracán Otis, otra de los errores, y miente, porque nunca se destinó ese dinero a las víctimas y las personas que lo requerían en ese momento del huracán Otis. Entonces, todo esto efectivamente abrió un expediente varios para revisar la reforma al Poder Judicial. Quiso y lo hizo de 1000 formas, tratando de evitar que esta reforma judicial se pudiera dar un paso adelante. No lo logró. Lo único que logró fue que se convenciera más tanto las autoridades, el presidente López Obrador, que emite la iniciativa, las cámaras locales, la Cámara Federal y el Senado aprueban esta reforma, convencidos totalmente
que no podíamos seguir el Poder Judicial en manos de esta persona, que es Norma Piña, y de este grupo que está en contra, que estaba en contra abiertamente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo inclusive. Solamente se reunía con unos cuantos, como usted lo acaba de señalar. Me parece totalmente inapropiado que se vaya a cenar y que convoque a los magistrados para que esté ahí presente el líder de un partido político opositor al gobierno federal. ¿Por qué no lo recibió en la oficina? En la oficina, en la corte, donde hay cámaras por todos los pasillos. Desde que usted llega hay cámaras hasta por... Pues ahí se recibe a las personas cuando quieren ver sus asuntos o cuando tienen alguna inquietud, se les recibe en la corte. Yo no sé qué necesidad hay de irse a una casa a hacer una cena en la casa de otro ministro, a hacer una cena, y después dijo el ministro que él no sabía para qué le habían pedido prestada la casa. En fin, todos esos, esta serie de situaciones. Y pues hoy yo le puedo decir que el ambiente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un ambiente de tristeza, de desolación, bueno, ¿por qué? Porque ya se va este grupo y el 1 de septiembre llega con renovados bríos una integración de la Suprema Corte, por cierto, muy unida. Hemos tenido 4 sesiones donde hemos platicado acerca de un número 1 que me parece fundamental, los acuerdos generales que tenemos que aprobar para que el trabajo de la Corte no tan solo continúe, sino se eficientice, se haga un trabajo realmente profesional, adecuado, correcto, de acuerdo a las expectativas de los ciudadanos. Entonces, estos acuerdos generales que se tienen que llevar a cabo. También, por supuesto, se ha visto la organización de las actividades del 1 de septiembre, el tema de las oficinas, las nóminas, los recursos financieros, los recursos humanos, los espacios en la Corte. Se distribuyeron las ponencias actuales a los nuevos ministros mediante una rifa, una insaculación. Nosotras, las 3 ministras que repetimos con el nuevo sistema democrático, en esta nueva Corte de transformación y esta Corte que va a atender al pueblo de México, nosotras nos quedamos con nuestra misma ponencia, con nuestros mismos asuntos. Y las demás ponencias se rifaron entre los ministros nuevos y a cada uno le tocó determinada ponencia. Los asuntos de esos ministros se van a distribuir entre los nuevos ministros, con excepción de nosotras 3, que tendremos los mismos asuntos que tenemos pendientes de sesionar históricamente. Los demás se distribuyen de manera equitativa. De tal suerte que esas son las pláticas que hemos tenido. Hemos hablado acerca de cuáles son los perfiles que deben tener los integrantes del órgano de administración judicial. Estos integrantes del órgano de administración judicial van a sustituir las labores que hoy realiza el Consejo de la Judicatura Federal. Son 5 personas, 3 integradas por personas electas, seleccionadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 de los 5. 1, la presidenta de México lo designa, y el otro, el Senado por mayoría calificada. Son 5 personas que van a llevar a cabo las labores de administración de recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, informáticos, transparencia también del nuevo Poder Judicial Federal. Es decir, va a haber un órgano que se dedique solo a administrar los recursos, mientras nosotros, los ministros y ministras, magistrados, magistradas, jueces y juezas, nos dedicaremos a impartir justicia, solo a resolver nuestros expedientes, ya no meternos en temas de carácter administrativo. Entonces, este nuevo diseño constitucional, que es muy, muy importante, porque destaca esa diferencia que debe haber entre la administración y la impartición de justicia. Y serán 5 personas que aún no hemos decidido los nombres, pero lo que ya hemos decidido en principio ahorita es el perfil profesional que deben tener esas personas, 3 de las 5 que va a elegir la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 1 de septiembre. La ministra Batres, permítame esta última pregunta. Nos decía aquí ayer que Norma Piña intentó un golpe de estado judicial. ¿Usted coincide en esa apreciación, ministra?
Yo creo que Norma Piña intentó de varias maneras, a través de las facultades que confiere la Constitución a los juzgadores, de varias formas de tener la reforma judicial. Como lo comentó aquí Álvaro, han sido esta serie de acciones que mencionó y otras tantas mediante los amparos, mediante el tema de abrir expedientes varios para, a través de un recurso de unos cuantos magistrados, poder detener la reforma judicial. Después, pues lo último que ha estado intentando fue justamente a través de otros mecanismos legales y jurídicos de ver esta situación. Sin embargo, cuando ella ya se vio que no había manera ni forma de detener algo que había sido ya aprobado por las mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y Senadores y por los congresos estatales en su mayoría, pues no había forma de detener la reforma, no había forma de ir en contra de la voluntad del pueblo de México. Después de la elección, todavía, aún sin aceptar los resultados, pretendía hacer este tipo de cosas. Entonces creo que ella hizo ejercicio de todas las posibilidades, se dio cuenta que no pudo, y ahora ya pues dio su mensaje el día de ayer de despedida prácticamente, y luego citó a una reunión donde va a dar un informe el próximo martes, al que yo ya adelanté y avisé que no asistiría a esa sesión por compromisos contraídos con anterioridad, pero realmente me parece ya inocua la sesión, toda vez que no hay asuntos que ver, y seguramente va a hablar de que ella veló por la independencia y autonomía judicial y que pasa la historia y que la historia nos juzgará. Yo no creo que, como dice Norma Piña, dice que la historia nos juzgará. No, yo no creo, Alejandro, que la historia nos juzgará. Yo creo que la historia ya nos juzgó y ya determinó que esa corte que está saliendo es lo que no quiere el pueblo de México, lo que no quieren los mexicanos. Y mire, no es porque lo diga Alejandro, el INEGI en su estadística, que los peores evaluados en la sociedad son los jueces solo después de la policía de tránsito. No lo dice el INEGI, lo escuchamos en las calles, en los pueblos, en los barrios, en las unidades habitacionales, en las plazas públicas. En México no hay justicia, los jueces se venden, los jueces se retrasan, los jueces están al mejor postor, los jueces están para atendiendo la élite de los despachos influyentes. Ya es importante que se cambie esa imagen y ese rostro de la justicia que tenemos en México por la justicia que el pueblo quiere, la justicia que las mexicanas y mexicanos le apostaron el domingo 1 de junio, y hoy, como yo les he comentado, no podemos fallar. Y si fallamos hoy, el balón ya no lo trae el Ejecutivo, ya no lo trae el Legislativo, ahora lo trae el Poder Judicial. Y si nosotros, esta nueva generación de juzgadores electos democráticamente, fallamos, la reforma judicial habrá fallado. Y eso no va a pasar. Eso estamos poniendo todo nuestro empeño para que la reforma judicial funcione bien y atendamos las necesidades de una manera correcta y de una manera eficaz, eficiente y profesional de la justicia. Y por supuesto con una justicia independiente y autónoma. Esa es la esencia del juzgador, lo marca la Constitución. En una república democrática tenemos que tener división de poderes, independencia judicial. Entonces la independencia judicial no está reñida con el diálogo entre poderes, no está reñida con la coordinación entre poderes. Al contrario, la independencia judicial forma parte de este engranaje constitucional al que tenemos que atender nosotros desde el Poder Judicial de una manera independiente y correcta. Ministra Yasmín Esquivel Moza, muchas gracias por la oportunidad de hablar ante el auditorio de los periodistas, y ya nos seguiremos viendo en la siguiente Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias hoy. Gracias, don Álvaro, don Alejandro, muchas gracias por la oportunidad, para mí también. Gracias.